Buenos días. Hoy, 2 de diciembre de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de la misma anualidad, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determinó, entre otras circunstancias, continuar celebrando las sesiones de pleno por videoconferencia. Y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y sus oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que implica el virus SARS-CoV-2 COVID-19, así como en términos del protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, y, en términos de lo dispuesto en el Ordinal 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 44 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En ese sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de estos medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga esta a disposición del público en general a través del portal web institucional del Tribunal y sus redes sociales, les pido atentamente a los señores magistrados me manifiesten si cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala, saludando atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos presentes en esta sesión remota. Magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Buen día, compañeros magistrados y señor secretario general. Manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho en perfectas condiciones para llevar a cabo esta sesión. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Los veo y los escucho y cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente, magistrada, magistrados. También les comento que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Agradezco a los señores magistrados su manifestación y así entonces, verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. Continúe con el desarrollo de la sesión, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Procedan en esos términos. Buenos días de nueva cuenta a todos. Y una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa
de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal. Para ello, hago alusión en primer término al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 197/20, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 865/18, mediante la cual se decretó la nulidad parcial de los actos impugnados y se reconoció parcialmente el derecho de la parte actora. Previo al abordaje del disenso esgrimido por la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra del mandamiento de ejecución del 1 de marzo de 2016 y la ampliación de embargo de 26 de abril de 2018, así como del crédito fiscal respectivo. El proceso, por donde turno le tocó conocer al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien mediante sentencia de 28 de febrero de 2020 decretó la nulidad parcial de la determinación del crédito fiscal emitida el 12 de junio de 2012, así como la nulidad parcial del oficio consistente en el mandamiento de ejecución, ampliación de embargo y el acta de ampliación del embargo correspondiente, solo en relación al concepto de refrendo anual de placas, dado que estimó que son frutos de un acto viciado en su origen, como lo es el crédito fiscal relatado. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso bajo el disenso que hoy nos corresponde su estudio. El único agravio que esgrime quien recurre, esta ponencia lo considera inoperante y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Para que a través de este medio de defensa, como lo es el recurso de reclamación, se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes, esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. Es así que quien recurre señala que le causa perjuicio la sentencia, pues, contrario a lo aseverado por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, la parte actora no hizo conceptos de impugnación tendentes a controvertir la ilegalidad del crédito fiscal, ya que de la simple lectura que se realiza la demanda de nulidad, se podrá observar que el accionante desconoce la citada determinación, es decir, en su escrito inicial de demanda no hizo concepto de impugnación alguno respecto a que el crédito fiscal fue realizado sin contener la fundamentación y motivación debida. Por el contrario, arguye el reclamante, negó llanamente conocerlo. Finalmente señala que de forma indebida se suplió la deficiencia de la queja. Como premisa primigenia, esta ponencia refiere que es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma vinculada con sus anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades, armonizando así los datos presentados para dotar a las partes de una tutela jurisdiccional efectiva. Lo anterior no presupone que se está en presencia de una suplencia de la queja. Antes bien, el juzgador actúa en un sano ejercicio de interpretación integral para esclarecer los hechos y los puntos controvertidos por las partes. Bajo lo anterior, tenemos que la demanda de nulidad deberá estudiarse en su conjunto y no de manera aislada, aunque no guarde apego estricto a un silogismo. No obstante, la obligación que tienen los juzgadores de realizar un análisis integral de la demanda, en el proceso de origen se advierte que, contrario a lo que arguye quien recurre, en el agravio primero la parte actora sí señaló que la resolución impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada. En ese orden de ideas, el magistrado de la Cuarta Sala en la sentencia que se controvierte en su parte
medular, refirió que de las constancias que obran en autos se desprende que fue realizado en la determinación del crédito fiscal sin contener la fundamentación y motivación debida, pues se advierte que las cantidades a pagar por los conceptos de refrendo, así como las actualizaciones, recargos y multas, se omitió señalar la precisión de su fundamentación y motivación para el cobro de dichos conceptos, aspectos que se traducen en la ilegalidad de la determinación crediticia, refirió en su parte conducente. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados en la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces. Contrario a lo que argumenta quien recurre, se advierte que el jefe de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, al determinar el crédito fiscal, fue omiso en señalar los ordenamientos legales que establecen cada uno de los conceptos relacionados con dicho crédito, entre otros, los recargos y sus actualizaciones. En esta línea discursiva, la autoridad demandada debió detallar pormenorizadamente en el acto combatido las circunstancias específicas que obligaban al justiciable a realizar el pago de los recargos y actualizaciones respectivas con el ordenamiento legal que permite dichos cobros. Por todo lo anterior, esta ponencia estima que no le asiste la razón a la autoridad recurrente. En principio, como ya se mencionó, no controvierte los motivos y fundamentos del magistrado consistentes en que la resolución impugnada no cuenta con argumentos suficientes que demuestren que el caso concreto se fundó y motivó la determinación del crédito fiscal. En tal virtud, ante lo inoperante del agravio esgrimido por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 197/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Es así, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto cuarto del mismo, hago ahora alusión a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 222/20, interpuesto por el representante del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1027/19, en donde se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que hoy nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Una ciudadana presentó demanda de nulidad en contra de diversos actos tales como el oficio de inicio del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones y la resolución de dicho procedimiento, asunto que fue turnado al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien el 17 de marzo de 2020 decretó la nulidad total de la resolución confutada. Respecto al procedimiento administrativo de aplicación de sanciones y la nulidad total de todos los actos subsecuentes, como lo fue la resolución contenida en el oficio respectivo de fecha 22 de abril de 2019, emitida dentro del procedimiento de aplicación de sanciones. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El agravio que esgrime quien recurre a esta ponencia lo considera inoperante y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se combate, como se demostrará enseguida. En esencia, quien recurre señala que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la Cuarta Sala al desestimar sus argumentos y declarar la nulidad de la resolución controvertida, considerando que la autoridad demandada fundó y motivó de manera indebida el oficio
mediante el cual inició el procedimiento administrativo. Esto es, que no señaló en cuál de las dos hipótesis del artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato se encontraba la parte actora para poder iniciar el procedimiento sancionatorio. Por ello, considera quien recurre que el magistrado transgredió en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 204 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por principios de congruencia y exhaustividad en forma genérica, se entiende que el juzgador debe dictar su resolución acorde a lo solicitado por las partes, sin llegar al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos renglón a renglón, punto a punto, a todo lo controvertido en el proceso, cuando ello sea intrascendente para el resultado del juicio o no atienda al fondo del debate. Atendiendo a lo que precede y contrario a las apreciaciones del recurrente, el magistrado de la Cuarta Sala cumple su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad. Es pertinente señalar que el procedimiento administrativo sancionatorio es una de las garantías mínimas que se impone a la actividad administrativa para el dictado de una resolución. Esto es, dicho procedimiento es una sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendentes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa. Esta sucesión legalmente ordenada se integra con una serie de garantías y derechos contemplados tanto en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como las garantías contenidas incluso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, como lo refiere el magistrado de la Cuarta Sala en el oficio confutado suscrito por el director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, no le fue precisado al justiciable en cuál de los supuestos de incumplimiento previstos por el artículo 127 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato se encontraba. Esto es, dicho ordinal, en su parte medular refiere que el licitante, postor o proveedor que cometió las infracciones contenidas en el artículo 125 de la ley, o también refiere como infracción al licitante, como infractor al licitante, postor o proveedor que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formaliza el contrato cuyo monto no exceda de 50 veces la unidad de medida y actualización diaria elevada al mes. Es así que esta ponencia estima inoperante el agravio que esgrime la autoridad que recurre, pues en efecto, el oficio confutado es el instrumento para iniciar el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones. Por ello, este debió generar certeza jurídica a licitante, postor o proveedor sin que exista la menor duda respecto a la confección de la conducta por la cual será sancionado, para que se encuentre en posibilidad de tener una adecuada defensa. Bajo tales premisas, se concluye que era obligación de la autoridad demandada señalar de manera completa e integral la presunta conducta infractora, los hechos constitutivos de la misma y su configuración o su subsunción en la norma exactamente aplicable, para que el infractor o presunto infractor tuviera posibilidad de defenderse. Es así que si la norma establece dos supuestos diferenciados, es decir, presencia de una norma compleja, al imputado debió señalársele por la autoridad encausada, incluso formal y fácticamente, a cuál de las dos hipótesis se le indulgaba su cumplimiento. Esto es, referir de manera precisa y contundente cuál hipótesis del artículo 127 en comento era el que presuntamente incumplió el justiciable, cosa que en el proceso de origen no aconteció. De ahí la inoperancia del disenso esgrimido por el recurrente, que no confronta de manera óptima la sentencia reclamada. Por lo tanto, ante la inoperancia del agravio esgrimido por el reclamante, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 222/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia.
Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y concluyendo la intervención de esta primera sala, hago ahora alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 304/20, interpuesto por la Directora General de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 32/19, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al abordaje de los tres agravios esgrimidos por la parte recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. El representante legal de una persona moral presentó demanda de nulidad en contra de una resolución dictada dentro de un expediente del 10 de enero de 2019, emitido pues por la directora de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato. El proceso le tocó conocer a la Sala Especializada, que mediante resolución de 10 de agosto de 2020 decretó la nulidad total de la resolución confutada. Ante este panorama, la directora mencionada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Dichos disensos o agravios se analizarán de manera conjunta por esta ponencia, al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. En esencia, señala quien recurre que la sentencia de origen le causa perjuicio en principio, porque en su consideración adolece de una congruencia respecto a la litis sometida a su consideración, pues de la lectura de los actos y hechos impugnados presentados, se advierte que se demandó el oficio emitido por la autoridad que hoy recurre dentro del procedimiento de rescisión administrativa, sin necesidad de declaración judicial de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Esto es, no existe congruencia entre lo pedido y lo otorgado. Continúa manifestando el recurrente que el magistrado valora indebidamente los resolutivos y los considerandos pronunciados en el proceso, dado que en la consideración tercera se puede observar que no se concedió la prórroga que solicitó la empresa. Pues la nulidad decretada fue por el efecto de que se emitiera una nueva determinación debidamente fundada y motivada por la autoridad competente. Finalmente, arguye quien recurre que en la resolución que se reclama en el expediente 32/19 no se refutaron ni se analizaron los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora ni sus alegatos presentados en la audiencia final. Esta ponencia concede inoperantes tales disensos que esgrime la parte recurrente, pues no combaten de manera frontal la determinación del magistrado de la Sala Especializada para decretar la nulidad del acto controvertido en el proceso de origen, como a continuación se expone. Como premisa primigenia, se afirma que es deber de todo juzgador interpretar integralmente la demanda interpuesta de forma vinculada con sus anexos, determinando el verdadero sentido de su autor, incluso ante sus eventuales imprecisiones o ambigüedades. Ello no se presupone que se está en presencia de una suplencia de la queja, sino en todo caso ante una tutela judicial efectiva que analiza de forma integral la demanda presentada. Bajo lo anterior, tenemos que la demanda debe estudiarse entonces en su conjunto y no de manera aislada. Atendiendo a lo que precede y contrario a las apreciaciones del recurrente, el magistrado de la Sala Especializada sí cumplió su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en la codificación de la materia. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual el magistrado de la Sala Especializada, con fundamento en el ordinal 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, decretó la nulidad total de la resolución dictada el 10 de enero de 2019 por la directora de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato en el procedimiento de rescisión administrativa, sin necesidad de declaración judicial bajo un número de expediente relativo a un contrato de obra pública. Como puede advertirse, en el proceso de origen a la autoridad que hoy recurre mediante acuerdo de 12 de abril de 2019, se le tuvo por no contestando la demanda, aplicándose el apercibimiento de tener por cierto los hechos que la empresa actora le atribuyó, salvo prueba en contrario. Ahora bien, como lo refiere el magistrado de la Sala Especializada, de los hechos y pruebas que obran en el proceso de origen, se desprende la relación que existe
entre lo resuelto en el diverso proceso 188/18 con lo impugnado en el proceso 32/19. Pues antes de iniciar y resolver el procedimiento de rescisión administrativa, la directora de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato debió atender y resolver la petición de prórroga de la empresa actora. En efecto, para que la autoridad demandada pudiera iniciar con el procedimiento de rescisión administrativa, la directora de la Comisión Estatal del Agua primero debió resolver si era o no procedente la prórroga referida. Prórroga solicitada de 90 días más para la terminación de los trabajos mediante el oficio interpuesto por el justiciable. Lo anterior es así, pues la causa principal para la rescisión administrativa debatida es porque la contratista incurrió en el cumplimiento del contrato al no entregar los trabajos en tiempo, esto es, en la última fecha que se pactó para tales efectos. De ahí, lo inoperante de los agravios que esgrime quien recurre, pues en principio, como ya se mencionó, es obligación de los jugadores analizar de manera integral la demanda. Y finalmente, la autoridad no esgrime agravios tendientes a desvirtuar lo resuelto por el magistrado, esto es, su determinación de rescindir el contrato de obra pública bajo el argumento de que la justiciable incumplió dicho contrato porque existió un atraso injustificado, sin resolver la autoridad encausada, primero, si eran o no procedentes sus argumentos para que le fuera otorgada la prórroga de 90 días más que había solicitado el actor en el proceso primigenio. En tal virtud, ante el inoperante los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este pleno, confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 304/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, saludo con mucho gusto a la magistrada, magistrados y al secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 237/20, interpuesto por el autorizado del secretario de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia de 10 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 1178, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que decretó la nulidad total del acto impugnado, reconoció algunos derechos solicitados por el actor y se condenó a las autoridades demandadas. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relacionan los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la destitución verbal de su función como policía municipal, realizada por el secretario de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. En el apartado A del considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó que las prestaciones que ordinariamente integraron el salario que recibía el actor eran las de fondo de ahorro, una ayuda para alimentación, sueldos, premio puntualidad, premio asistencia, despensa de, ayuda a despensas y cuota IMSS obrera, y con base a ella se determinó la remuneración diaria ordinaria. Asimismo, se determinó que la parte actora inició su relación administrativa con el Ayuntamiento de León, Guanajuato, el 8 de julio de 2013.
En el apartado C del considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó que era procedente el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En el inciso o apartado F del considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó que era procedente el pago del fondo de ahorro. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Secretario de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia primigenia, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la determinación de la antigüedad decretada en el apartado A del sexto considerando de la sentencia recurrida es ilegal, ya que de los oficios emitidos el 26 de agosto de 2019 por el subdirector de nómina de la Dirección de Desarrollo Institucional de León, Guanajuato, y el 23 de agosto de 2019 por el encargado del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que el actor ingresó a laborar el 20 de marzo de 2014 a la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, y no el 8 de julio de 2013, fecha en que ingresó a los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el oficio emitido el 23 de agosto de 2019 por el encargado del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, consultable a foja 265 del expediente de origen, se consigna que la parte actora ingresó a laborar a la corporación el 8 de julio de 2013 y que causó baja el 20 de marzo de 2014, siendo dado de alta nuevamente al día siguiente, esto es el día 21 del mismo mes y año. De esto se desprende que la relación administrativa que la parte actora inició con el municipio de León, Guanajuato, el 21 de marzo de 2014, es una continuación de la relación administrativa entre las mismas partes iniciada el 8 de julio de 2013. Esto en atención a que en los autos del proceso de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredita que a la parte actora se le liquidó su antigüedad el 20 de marzo de 2014. Ahora bien, la prueba de informe de la autoridad rendida mediante el citado oficio emitido el 23 de agosto de 2019, de acuerdo a lo señalado por los artículos 113, 117, 122 y 131 del aludido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, merece valor probatorio en virtud de que fue emitido por el encargado del Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en ejercicio de sus funciones obtuvo la información de la consulta directa de la base de datos y sistemas institucionales que demuestran un movimiento administrativo de la parte actora en la Dirección de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida resultó ilegal, ya que para el cálculo del aguinaldo y prima vacacional se tomó en cuenta el salario integrado. Sin embargo, únicamente debió considerarse el concepto de sueldo. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Para determinar la remuneración ordinaria diaria de la parte actora en el apartado A del sexto considerando la sentencia recurrida, la sala de origen no solo tomó el concepto de sueldo, sino que consideró de manera integrada todas las prestaciones que ordinariamente percibía, las cuales consistían en fondo de ahorro, una ayuda para alimentación, premio puntualidad, premio asistencia, despensa de, ayuda despensas y cuota IMSS obrera. Ahora bien, esta determinación se ajusta al artículo 123, apartado B, fracción 13ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que los miembros de las instituciones policiales tendrán derecho a la protección del salario en relación con el artículo 57, fracción séptima, inciso B,
del Reglamento Interior de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, que prevé que tiene derecho a percibir un salario remunerador conforme al rango y el presupuesto municipal, y el salario no podrá tener más retenciones que las señaladas en el inciso B de este numeral. De esta manera, el salario se integra con los conceptos señalados en los recibos que obran en el sumario y que consisten en las prestaciones externadas en supralíneas, y dentro de estas prestaciones no se encuadra ninguna deducción de las anunciadas en el artículo 57, fracción séptima, inciso B, del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato. Por ello, la Sala de Origen no estaba en condiciones de poder excluirlas al determinar el salario en el apartado A del considerando sexto de la sentencia recurrida. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la determinación expresada en el sentido de que la parte actora tenía derecho a vacaciones es indebida, ya que no se valoraron conforme a derecho las copias certificadas relacionadas con la concesión de vacaciones. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Como lo sostiene la magistrada Cuo en el fallo recurrido, se considera que en el proceso administrativo primigenio, la autoridad demandada no acreditó que el actor disfrutó de vacaciones en los periodos comprendidos de 10 días por cada 6 meses de servicios prestados en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la documental que adjuntó para tal efecto. La autoridad demandada exhibió la contestación de demanda el oficio de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el Director General de Desarrollo Institucional de León, Guanajuato, en el que se expresan los periodos vacacionales en los años antes descritos. A su vez, exhibió en copia certificada por el secretario de Ayuntamiento de León, Guanajuato, las solicitudes de vacaciones del actor, formatos a través de los cuales la parte actora pidió vacaciones en periodos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. De esta manera, partiendo de la premisa de que se tiene la conducta generalizada de que los elementos de los cuerpos de seguridad pública en el municipio de León, Guanajuato, para disfrutar de vacaciones deben solicitarlas en el formato con las características de los que obran en autos del sumario, los que a pesar de contener la firma del justiciable, así como las fechas de inicio y término, cierto es que solo demuestran la petición y la aprobación por parte del servidor público facultado para ello, pero no demuestran que haya disfrutado de los periodos de vacaciones en aquellas anualidades. Sin embargo, el oficio y los folios descritos, aún en forma adminiculada por sí solos, únicamente tienen el carácter de indicios, por lo que ni siquiera es posible sentar la presunción sobre una premisa inherente a esa autorización, sino que debe probarse fehacientemente que la parte justiciable gozó de sus derechos de vacaciones cada 6 meses de servicios, cuyo supuesto se acredita con las listas de asistencia o cualquier otro medio escrito o electrónico que lleve al efecto la Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección General de Policía. En consecuencia, los referidos medios convictivos no son la prueba documental idónea para demostrar que la parte actora disfrutó de vacaciones cada 6 meses de servicio, pues únicamente se acredita que aquel solicitó vacaciones y que se le autorizaron, empero no generan presunción de certeza respecto de que haya tomado o disfrutado vacaciones en los diversos periodos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En el cuarto concepto de agravio, la parte recurrente en lo sustancial expresó que la determinación de que se pague a la parte actora el fondo de ahorro en el sexto considerando la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se valoraron debidamente los documentos relacionados con el pago al actor de dicho fondo. Resulta infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Como lo sostiene la magistrada instructora,
Los documentos relativos al pago del fondo de ahorro por sí solos no gozan de pleno valor probatorio, sino que los recibos exhibidos por sus características constituyen un medio de prueba distinto a la documental convencional, de ahí que su eficacia probatoria se encuentra condicionada al cercioramiento de los datos o los hechos que consigna la misma. Concretamente, la entrega del monto expresado debe perfeccionarse con otros elementos de convicción, como lo serían los comprobantes electrónicos de pago emitidos por la institución bancaria respectiva. Lo anterior es así, porque de acuerdo al principio de dinámica de la prueba, conforme al cual se encuentra constreñido a exhibir quien se encuentre en mejor condición de hacerlo, pues las cuestiones técnicas, profesionales, prácticas y de mejor oportunidad en un contexto de buena fe y sobre todo de solidaridad procesal, siendo el caso que la autoridad cuenta con los comprobantes de transferencia o depósito realizados a la cuenta bancaria a través de la cual se pagaba el fondo de ahorro de la parte justiciable, pues la autoridad tiene la obligación de conservar y exhibir ese tipo de pruebas al juicio. Lo expuesto con antelación pone de manifiesto lo infundado del recurso de reclamación que nos ocupa. Por lo anterior, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 237, diagonal 20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto séptimo del mismo, hace uso de la voz el magistrado Oliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 244, diagonal 20, interpuesto por el síndico del municipio de Acámbaro, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 17 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 847, diagonal primera sala, diagonal 19, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la cual se decretó la nulidad de la orden de demolición. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de las disertaciones aducidas por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó, entre otros actos, la resolución emitida el 12 de abril de 2019 por el director de Desarrollo Urbano, en la cual se ordenó la demolición de una barda. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la orden de demolición de la parte actora. Tercero, en el sexto, considerando la citada sentencia, se reconoció, entre otros, el derecho a la parte actora a que se le indemnizara por la demolición de la barda. Cuarto, inconforme con la determinación que antecede, el síndico municipal de Acámbaro, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio de la parte recurrente es inoperante por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, es importante señalar que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. En segundo lugar, se impone precisar
que los conceptos de agravio en el recurso de reclamación tienen por objeto que el Pleno del Tribunal analice la legalidad de la sentencia recurrida y debe combatirla expresándose consideraciones lógicas y jurídicamente suficientes para destruir los argumentos y conclusiones de la quo a fin de desvirtuar la presunción de legalidad del fallo refutado. De esta manera, las consideraciones lógicas y jurídicas expresadas en el concepto de agravio deben dirigirse a desvirtuar los argumentos y las conclusiones externadas en la parte considerativa del fallo tildado de ilegal. Sin embargo, tenemos que la parte recurrente en lo sustancial expresa que la sentencia recurrida es ilegal, porque la sala va más allá de sus facultades al validar o corregir el acto de origen ilegal, como lo es la construcción de la barda, y se pretenda que pague por una infracción cuando la accionante carecía de los permisos previstos por el artículo 371 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. En esa medida, la argumentación lógica y jurídica expresada como motivo de inconformidad en el recurso de reclamación no se encamina a controvertir de manera directa los argumentos y conclusiones del magistrado quo que sirvieron de apoyo al quinto y sexto considerando de la sentencia recurrida. Como puede advertirse, no se refuta el razonamiento y la conclusión de la sala de origen expresada en el quinto considerando de la sentencia recurrida para declarar la nulidad de los actos impugnados, porque la autoridad no acreditó la existencia de la vía pública, mientras que el particular sí acreditó su derecho posesorio. Pues bien, si en el caso no se refuta el razonamiento ni la conclusión pronunciada en el sentido de que con la resolución de 21 de septiembre de 2018 del Juzgado Séptimo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, quedó acreditado el derecho posesorio de la parte actora sobre el predio en conflicto y que no quedó acreditado que dicho predio fue una vialidad, entonces subsiste la nulidad de los actos impugnados en el proceso natural. Por otra parte, la argumentación expresada por la autoridad recurrente en el motivo de inconformidad tampoco se encamina a rebatir las consideraciones y conclusiones expresadas por el magistrado instructor en el sexto considerando la sentencia recurrida, para reconocer al actor el derecho de pago del valor de la barda demolida y condenar a la autoridad demandada a cubrir su valor, apoyándose para ello en dos razonamientos fundamentales, a saber: oportunamente fue concedida la suspensión provisional para que no se ejecutara la demolición del muro que constituye la delimitación de la colindancia al poniente de la finca urbana de Mérito, de fecha 31 de mayo de 2019. A pesar de ello, se llevó a cabo la demolición de la barda antes referida y el retiro de todo material y objeto que impidía el acceso al predio. En cuanto a la ejecución de la demolición de la barda, el retiro del material y objeto que obstruían el inmueble, las autoridades demandadas están en posibilidad de retrotraer al estado que guardaban las cosas previo a la ejecución de la resolución combatida, o bien, de no resultar posible la cabal retrotracción de las circunstancias a su estado original, será procedente el pago de la indemnización en términos de lo previsto por el artículo 143, tercer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, analizando la carga argumentativa externada en el concepto de agravio que se analiza frente al contenido del sexto considerando del fallo recurrido, se advierte que no contiene razonamientos tendentes a impugnar las consideraciones y el fundamento legal que dieron sustento a la sentencia en materia del recurso de reclamación. Además, tampoco menciona por qué el artículo 371 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato debe prevalecer sobre el derecho posesorio reconocido por el Juzgado Segundo Civil del Partido de Acámbaro, Guanajuato, la resolución de 21 de septiembre de 2018. En esa tesitura, en el recurso de reclamación que nos ocupa,
no se combaten las determinaciones tomadas en los considerandos quinto y sexto de la sentencia recurrida, pues los razonamientos se expresan sin impugnar lo relativo a la nulidad de los actos impugnados, ni al reconocimiento del derecho y la condena al pago del valor de la barda demolida. De ahí que el concepto de agravio se torne inoperante. Por lo anterior, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 244/20. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 169/20, interpuesto por el fiscal general del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 142/2018. Comenzaré relatando que en el proceso de origen se controvirtió la legalidad de la resolución dictada por el entonces Procurador General de Justicia del Estado, con la que concluyó un procedimiento de responsabilidad administrativa, así como del dictamen previo emitido por el Visitador General. En la resolución aludida, se determinó que se acreditaba la responsabilidad administrativa del actor como perito médico legista adscrito a la entonces Subprocuraduría de Justicia de la Región A, por haber elaborado un certificado médico de defunción con datos falsos, a fin de que un tercero cobrara un seguro de vida, y se impuso al promovente una sanción consistente en inhabilitación por 2 años. Seguido el trámite del proceso, la Sala Especializada dictó la sentencia correspondiente, en la cual se sobreseyó respecto del dictamen. Se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció al actor el derecho a no ser inscrito en el registro de servidores públicos sancionados. Por un lado, la autoridad inconforme sostiene que en la sentencia se introdujeron cuestiones que el actor no planteó en su demanda. Resalta que el promovente no argumentó que se hubiera variado la conducta en el sentido de que inicialmente se considerara que la actuación reprochada se realizó dentro de sus actividades como perito médico legista y en la resolución se estableciera que se efectuó fuera de esas funciones. El planteamiento aludido es infundado. En el segundo concepto impugnativo plasmado en la demanda de origen, el actor alegó, entre otras cuestiones, que en la resolución impugnada se varió la conducta porque se introdujo como hecho novedoso lo relativo a que se llevó a cabo de manera dolosa y que, en el acuerdo con el que dio inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa, se debieron precisar cuáles fueron los supuestos descritos en las normas jurídicas invocadas en las que incurrió con la conducta que se le atribuía. Ante tales argumentos, la Sala estaba obligada a verificar, como lo hizo, que la conducta por la cual se determinó la responsabilidad administrativa del actor haya sido la misma que se le hizo saber desde la primera actuación dentro del procedimiento. En congruencia con ello, la Sala concluyó que la resolución impugnada incumplía con el artículo 108, fracción segunda, inciso B, de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, porque la conducta que se imputó al actor en el acuerdo inicial fue distinta a la señalada en la resolución sancionatoria. La Sala explicó que la variación de la conducta radicó en que en el acuerdo de inicio se indicó que el actor realizó actos que demeritaron la imagen institucional porque como perito médico legista
expidió un certificado de defunción con datos falsos. En este orden de ideas, es evidente que la sala no se apartó de la litis, ya que las razones por las cuales concluyó que la resolución impugnada era ilegal fueron precisamente los argumentos que el actor expuso en su demanda. La autoridad inconforme también alega que no se varió la conducta reprochada al actor, pues desde el inicio del procedimiento se le atribuyó haber elaborado un certificado médico de defunción con datos falsos de una persona para que un tercero cobrara un seguro de vida. Y también se indicó que esa conducta demeritó la imagen institucional por tratarse de un servidor público de la entonces Procuraduría. Tal disertación es inoperante. En el fallo objeto de estudio, la Sala explicó que la variación de la conducta radicó en que en el acuerdo de inicio se indicó que el actor realizó actos que demeritaron la imagen institucional porque como perito médico legista expidió un certificado de defunción con datos falsos, lo que en consideración de la autoridad posiblemente conculcaría, entre otros, el artículo 102, fracciones primera, segunda y 12ª de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado. Es decir, puntualizó la Sala, al dar vista al actor del procedimiento, la autoridad le indicó que la falta imputada fue realizada dentro de sus actividades como perito, pues incluso estimó que dicha conducta pudo causar la suspensión del servicio o implicar abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión que tenía encomendado. Sin embargo, apuntó la Sala, en la resolución impugnada, la autoridad determinó que el actor llevó a cabo actos dolosos fuera de sus actividades como perito, que demeritaron la imagen de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado y encuadró dicha conducta en la causal prevista en la fracción 12ª del artículo 102 de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado. De lo expuesto se desprende que en la sentencia se determinó que la variación de la conducta consistió en que al emitir la resolución impugnada se agregó que la actuación del actor fue dolosa y que la realizó fuera de sus funciones como perito, elementos que no fueron expresamente indicados en el acuerdo a través del cual se dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Así pues, como la autoría inconforme no refuta las consideraciones anteriores en el agravio en comento, este es inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente expone que, a diferencia de lo resuelto en la sentencia, en el acuerdo de inicio sí se precisó la norma jurídica que el actor infringió con su conducta, a saber, el artículo 102, fracciones primera, segunda y 12ª de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado. La apuntada disconformidad es inoperante. Sobre el tópico en cuestión, lo que se sostuvo en la sentencia fue que, como el artículo 102, fracciones primera, segunda y 12ª de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, norma jurídica probablemente infringida con la conducta imputada al actor, contiene diversos supuestos, en el acuerdo de inicio del procedimiento se debió especificar cuál de esos supuestos se atribuía al actor. Esto es, en la sentencia no se estableció, como sugiere la autoridad inconforme, que se hubiera omitido citar la norma jurídica que el actor infringió con su conducta. De ahí que el agravio se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 169/20. ¿Están de acuerdo con el sentido de la misma? Sírvanse así expresarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desahogo del orden del día y para el abordaje del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados,
Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 172, diagonal 20, interpuesto por el oficial calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 1434, diagonal 19, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora impugnó a través del juicio de nulidad el arresto administrativo por un elemento de la Policía Municipal de Guanajuato Capital. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en el proceso de origen por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Cabe aclarar que la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses en favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Como cuestión preliminar es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de los actos controvertidos. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La conclusión acabada de anotar se sostiene en razón de que la parte inconforme no expresó agravio tendente a combatir la consideración apuntada ni existe motivo justificado para suplir en su caso, en su favor, esa deficiencia, lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Corte. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta en virtud de que las multas controvertidas no se tratan de un crédito fiscal y por ende no era procedente el pago de los intereses en términos del 53 de la Ley de Hacienda. Ello es así, pues expone la parte inconforme que en la presente causa, al cuantificarse la multa, se está generando una obligación fiscal, por lo que su cumplimiento espontáneo no constituye la determinación de un crédito fiscal. Tales motivos de disenso a criterio de esta ponencia resultan infundados. En el caso particular, se recuerda que con motivo de la calificación a la boleta de infracción y de la calificación al arresto administrativo, se impuso a la parte actora 2 multas y tales actos fueron declarados nulos por la sala. Hecha tal precisión, cabe señalar que a criterio de esta ponencia las referidas multas impuestas a la parte actora sí tienen el carácter de créditos fiscales y, por tanto, en el presente caso se ubica en la segunda hipótesis del artículo 53 referido, pues en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de los pagos de créditos fiscales consistentes en las referidas multas, de ahí que fue jurídicamente correcto la decisión de la sala, ya que el actor sí tiene derecho al pago de intereses. Me explico. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Hacienda, el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, caso en el cual se ubican las multas, ya que de conformidad con el artículo 2, fracción primera, inciso C, del mismo ordenamiento, esas se consideran como aprovechamientos, los cuales son ingresos ordinarios que percibe el municipio, para lo cual no es necesario que la determinación devenga de un proceso de fiscalización, en tanto que al ser fijado en calidad líquida, el municipio, en términos del artículo 89 de esa legislación, puede exigir su pago mediante el proceso administrativo de ejecución. En el caso, como ya se dijo, con motivo de la calificación a la boleta de infracción y la calificación del arresto administrativo en las que se determinó que el actor cometió una infracción administrativa, se impuso a la parte actora 2 multas, las cuales fueron declaradas nulas mediante sentencia dictada por la sala especializada de este tribunal. En este contexto se puede determinar que, contrariamente a lo que estima la parte recurrente, sí existieron créditos fiscales a cargo de la parte actora, debido a que se le fijó la cantidad líquida, importe en dinero, que debía pagar con motivo de la infracción, lo que encuadra en la definición del crédito fiscal
que consigna el diverso 44 de la Ley de Hacienda. No pasa desapercibido para esta ponencia el argumento de la parte recurrente en el sentido de que la multa impuesta no es un crédito fiscal, ya que la parte actora eligió pagar la cantidad fijada de manera espontánea, sin que hubiera existido un requerimiento de pago. Sin embargo, tal aseveración resulta errónea, ya que el carácter de crédito fiscal no depende de la voluntad del gobernado, sino simplemente de que la autoridad municipal haya fijado una obligación determinada en cantidad líquida, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, tal como aconteció en el caso. De igual manera, cabe precisar que el tratamiento de la multa administrativa como crédito fiscal que realizó la Sala resultó correcto, en virtud de que conforme al marco normativo citado en líneas precedentes, el cual deriva de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas, también denominadas como no fiscales impuestas por autoridades municipales, tienen precisamente el carácter de ingresos municipales en su modalidad de aprovechamientos, los cuales, al existir determinada la cantidad líquida que corresponda, constituye un crédito fiscal en términos del 44 citado, y con respecto a tal crédito fiscal constituido por una multa, el municipio está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento económico coactivo, que es el numeral 89 previamente citado, establecido lo anterior. Esta ponencia puede afirmar válidamente que en la especie las referidas multas impuestas a la actora sí tienen el carácter de un crédito fiscal. Consecuentemente, si se declaró la nulidad de estas, es claro que en términos del 53 párrafo segundo de la Ley de Hacienda, procede la condena al pago de intereses en atención a las consideraciones que prevé la Ley de Hacienda. Así pues, el pago de intereses es parte del cumplimiento de la sentencia, porque al que declararse la nulidad total de los actos controvertidos derivados de los cuales se les impuso las multas, entonces el pago efectuado por el actor se considera como un pago de lo indebido y por ende debe ser devuelto con sus respectivos intereses conforme a la tasa que señala la Ley de Ingresos del municipio, que corresponda para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente y a partir de que efectuó el pago. Ante este panorama es inconcluso que las multas impugnadas sí tienen el carácter de un crédito fiscal y por lo tanto es claro que en términos del 53 procede a la condena al pago de intereses como lo determinó la Sala. De ahí que el agravio en estudio, como se adelantó, resulta infundado. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos exprimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 172/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 10 del mismo, hace uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con las ponencias de la cuarta sala, refiriéndome ahora al TOCA 252/20, interpuesto por el tesorero municipal y de finanzas de San Miguel de Allende, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 124 del 2019, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora en el juicio de nulidad promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante la cual se determinó que se cometió una infracción a la normatividad municipal en materia de transporte, así como la calificación y el acta de suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir. En dicho escrito, la accionante señaló como autoridades demandadas al inspector de transporte adscrito a la Dirección de Transporte Municipal, a la autoridad que calificó la boleta de infracción impugnada, a la encargada de despacho de la Jefatura de Transporte Municipal y a la Tesorería Municipal, todas ellas de San Miguel de Allende. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala de este tribunal, la cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por los cauces legales, el magistrado dictó sentencia.
Inconforme con la sentencia emitida, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida, lo anterior a juicio de esta ponencia. En esencia, la autoridad recurrente señala en el primer agravio que la sentencia que se combate resulta incorrecta, en virtud de que debióse determinar el sobreseimiento en el proceso por lo que respecta al tesorero del municipio referido. La parte inconforme alega que no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto impugnado por la recepción de los pagos que se hacen al municipio, resultan atribuciones y facultades de dicha autoridad sin que ello implique, indica la recurrente, que tengan el carácter de autoridad demandada por el simple hecho de la recepción del dinero, sin que sea la obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente, refiere la autoridad demandada, que corresponde a la autoridad generadora del acto combatido, realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Pues bien, tal motivo de disenso a criterio de esta ponencia resulta inoperante. Ello pues no debe soslayarse que dado que existe una sentencia favorable a la parte actora, la tesorería como órgano titular de la hacienda pública no se encuentra exenta de realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia reclamada, considerando al efecto que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución del fallo se encuentran obligadas a ello, esto es, la dependencia hacendaria de mérito tendrá que intervenir eficazmente en la devolución de la cantidad ingresada indebidamente al erario público que administra dicha sentencia recaudadora. Esto es, en nada beneficia el sobreseimiento que hipotéticamente, se arguye en el recurso, pues el mismo no constituye un obstáculo técnico que impida el estudio del fondo del asunto, ni es suficiente para modificar o variar el mismo, lo que es la nulidad del acto y el reconocimiento concomitante del derecho. Aunado a que no le exime del cumplimiento de la sentencia al tratarse de una autoridad vinculada a llevar a cabo su ejecución material consistente en la devolución de la cantidad enterada indebidamente a la hacienda pública que administra. No omitiendo señalar que el cumplimiento de sentencias siempre se trata de una cuestión de orden público y de interés social. Luego, entonces, lo procedente es declarar inoperante el motivo de disenso en el estudio al actualizarse un impedimento técnico que se traduce en la inevitable participación de la tesorería al corresponderle la función de la recaudación de los ingresos y por consecuencia la devolución de los mismos. Se expone la recurrente en su agravio segundo que la parte accionante en el proceso administrativo no tiene interés jurídico, pues la persona que promueve el proceso no es quien cubre la cantidad que se condena a devolver. Agrega la parte inconforme que como se acredita con el recibo oficial de pago, no es la misma persona que promovió el proceso administrativo. Por tanto, con motivo de lo anterior, concluye la autoridad demandada que quien debía promover y solicitar la devolución es la persona que vio afectado su interés patrimonial, por lo que indica la recurrente se actualiza el supuesto previsto por el 261 fracción primera del Código de la Materia. Tal motivo de disenso también resulta inoperante. Ello es así, pues la recurrente no controvierte las consideraciones que sustentó la sala sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expondrá a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que el magistrado consideró que sí se causó un perjuicio a la actora, en virtud de que si bien la autoridad demandada señaló una falta de interés jurídico de la parte accionante para impugnar la multa, bajo el argumento de que del recibo se desprende que la persona que realizó el pago es distinta a la que acude a demandar en el proceso, lo cierto es, refirió la sala, el interés jurídico del accionante deriva precisamente del hecho de ser destinatario de la boleta de infracción impugnada. Ello es así, pues destacó el resolutor de las constancias que se advierte que la boleta de infracción impugnada se redactó a nombre del actor en el proceso de origen. Con mayor razón, indicó el magistrado, si consideramos que la boleta de infracción que nos ocupa trajo como consecuencia que se retuviera el vehículo para garantizar el interés fiscal, así como el pago. Por tanto, la sala del conocimiento concluyó que el acto controvertido incidió en la esfera jurídica del justiciable. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar que la parte actora no tiene interés jurídico porque, pues, la persona que cubre la cantidad que se condena a devolver no es la misma persona que promovió el proceso administrativo. En ese orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por el juzgador, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado.
De ahí que lo expresado por la autoridad recurrente devenga inoperante, pues no ataca los argumentos expresados por el acuo. No pasa desapercibido que la parte recurrente manifiesta que el recibo de pago no se encuentra a nombre de quien acudió como parte actora en el proceso de origen. Empero tal argumento también es ineficaz, ya que el principio estricto derecho que impera, tratándose de recursos de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmado en su perjuicio. Desde luego, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del 309, párrafo segundo del Código de la Materia, la parte a quien perjudica tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad. Sin embargo, se insiste, si en los disentimientos en estudio quien recurre únicamente se limita a reiterar temas que ya fueron abordados y desestimados por el magistrado de la sala, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el argumento en comento. De esta manera, esta ponencia propone confirmar lo resuelto por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 252/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, hace uso de la voz nuevamente el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 318/20, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Coordinador de Inspección y Notificación Fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal, el director de la Dirección General de Auditoría Fiscal y los inspectores de la Dirección General de Auditoría Fiscal, todos adscritos a la citada Secretaría. En contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 2293/19, en la cual la magistrada decretó la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen promovió el proceso de origen en contra del procedimiento administrativo en materia de alcoholes, consistente en la orden de visita y acta de inspección en el cual se le impuso una multa. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la tercera sala, la cual la registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el presente recurso que ahora resolvemos. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En la primera parte del único agravio, la inconforme en términos generales señala que lo resuelto por la sala no fue lo que pretendía hacer valer el actor en su demanda, es decir, argumenta la autoridad inconforme que la magistrada decidió una cuestión que no fue planteada en la demanda. Sostiene la parte demandada o recurrente que el acuo suplió la deficiencia de la queja de manera desacertada, en virtud de que la parte actora no esgrimió como concepto de impugnación que el objeto del orden de visita se encuentra señalado de manera genérica y no específica. Pues bien, a consideración de esta ponencia, dichas disertaciones resultan infundadas. Lo anterior es así, pues es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir para que el juzgador se encuentre obligado a estudiarla en la sentencia. Y en el caso concreto no cabe duda lo que pretende el impetrante, es decir, si es clara su causa de pedir, como lo interpretó la juzgadora en este caso, al plantear como concepto de impugnación que la resolución final del procedimiento fue consecuencia legal de la orden de visita y que debe declararse la nulidad de tal resolución sancionatoria, pues resulta ser fruto de un acto viciado. Como lo es la orden de visita, incluso manifestó la parte accionante en su concepto de impugnación que los actos del procedimiento
en materia de alcoholes se encuentran indebidamente fundados y motivados. En ese orden de ideas se tiene que con esos argumentos la actora sí pretende destruir la validez de las consideraciones que soporta el sentido de la orden de visita, pues precisa al menos los aspectos que sirven de base para que la sala proceda al estudio de la fundamentación y motivación expuesta por la autoridad, esto es, lo señalado por la actora en su demanda. Permitía que la sala, en atención a la causa de pedir, analizara la fundamentación y motivación del orden de visita sin que hubiera necesidad de suplir la deficiencia de la queja. Me explico. De los antecedentes reseñados en esta resolución se extrae que la litis en el proceso de origen consistió en dilucidar la legalidad del procedimiento administrativo en materia de alcoholes, el cual abarca desde la orden hasta la resolución mediante la cual se le impuso una multa y por ende la sala debía, como así lo hizo, verificar la fundamentación y motivación de los mismos, considerando que es un argumento que hizo valer la actora, máxime que, como lo ha señalado este tribunal en anteriores ocasiones, el hecho de que la resolución definitiva constituya el único acto destacado susceptible de ser impugnado ante este tribunal, lo cierto es que también son susceptibles de controvertirse, aunque no de forma autónoma o destacada, sino como parte de ese procedimiento, los diversos actos que conforman el procedimiento en cuestión. Es decir, lo anterior implica que aunque los actos intraprocesales no puedan impugnarse en forma autónoma o destacada, sí es dable su análisis como parte de las violaciones acaecidas para el pronunciamiento de la resolución final. Esto es, vía conceptos de impugnación en el proceso que se promueve en su caso contra la resolución definitiva y a la luz de los motivos de inconformidad expresados en aquellos se analizará en la sentencia relativa. En especie, con base en las premisas plasmadas anteriormente, se puede afirmar válidamente que fue jurídicamente correcta la decisión de la sala de analizar y estudiar la legalidad de los actos intraprocesales, como lo es la orden de visita, pues se recuerda que aun y cuando los actos intraprocesales en comento no pueden ser analizados como actos impugnados de manera destacada, lo cierto es que las alegaciones vertidas en contra de ellos podrán ser estudiadas como argumentos dirigidos a cuestionar las violaciones cometidas en esas etapas procedimentales. Por ende, sí es dable su análisis como parte de las violaciones acaecidas para el pronunciamiento de la resolución final, como así lo hizo la sala. Por tanto, si en el caso particular la sala analizó si el objeto de la orden de visita fue señalado de manera correcta, ello fue a efecto de verificar que la misma fue emitida por la debida fundamentación y motivación. Además, no debe pasarse por alto que el 17 constitucional contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determine el contenido y la extensión del derecho deducido. En ese sentido, el hecho de que la CUO haya declarado la nulidad de los actos controvertidos, desprendiendo la causa de pedir del concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que la resolución sancionatoria es fruto de un acto viciado, en nada agravia a la autoridad recurrente, pues ello lo hizo con la finalidad de ser exhaustivo y cumplir con el mandato de justicia completa que consagra el 17 constitucional. De ahí lo infundado de la parte del agravio en estudio. Finalmente, la segunda parte del único agravio que hizo valer la autoridad recurrente a juicio de esa ponencia resulta inoperante. Se afirma lo anterior toda vez que, si como se mencionó anteriormente, la CUO declaró la nulidad al advertir que en el caso particular la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes es para el giro de expendio de bebidas de bajo contenido alcohólico en envase cerrado, por lo que el objeto del mandamiento debía circunscribirse a esa particularidad y no dirigirse genéricamente a la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y al consumo de bebidas alcohólicas, como erradamente lo hace la autoridad, pues ello implica actividades que no tienen nada que ver con el giro para el cual está otorgada la licencia y por ello se convierte en genérica la orden de visita. Entonces, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por la CUO para apoyar su fallo. Ello es así, porque si bien el código de la materia que contempla el recurso de reclamación no lo señala expresamente dicho recurso en su medio de impugnación, que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente
con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, acuerdo o sentencia, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógicos jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señala ni concretó en el agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la quo para arribar a su decisión de declarar la nulidad, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares y manifestar genérica y superfluamente que la determinación de la titular de la sala le perjudica, porque contrario a lo que resuelve, sí se indicó con precisión el objeto de la referida orden de visita. Sin embargo, la parte demandada del proceso de origen no señala los argumentos que sustentaran tal premisa. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 318/20. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Proceden en sus términos. La resolución que me permito exponer es la correspondiente al TOCA 246/20, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 1439/primera sala, -19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 13 de agosto de 2019, un ciudadano presentó una demanda en contra del cese de sus funciones como oficial de tránsito municipal. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad del acto combatido y se condenó a la autoridad al pago de diversas prestaciones de carácter pecuniario. Conforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, el agravio que esgrime la demandada, donde sostiene que no se valoraron las pruebas aportadas por la demandada, de donde se demuestra que sí se otorgaron al justiciable vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y despensa durante el tiempo valorado, son inoperantes o es inoperante, ya que la sala ACU realizó en diversos momentos de la sentencia impugnada un análisis a los elementos de convicción que aportó la autoridad demandada, agregando razonamientos del por qué los mismos no acreditaban el extremo que pretendía la autoridad. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos que no se actualizaron en la sentencia recurrida, pues en la misma obra el análisis de las pruebas aportadas por la demandada, advirtiendo que un informe unilateral no demuestra que el justiciable haya recibido su aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y despensa durante el tiempo de referencia. Por tanto, al haberse basado el presente agravio en premisas falsas que se omitió valorar los elementos, que consisten en que se omitió valorar los elementos de convicción aportados por la autoridad, es que se considera inoperante el mismo. El segundo agravio que esgrime la demandada, donde sostiene que no se debió condenar a la autoridad al pago de las cuotas de seguridad social hasta el momento en que se cumpla la sentencia, es infundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las autoridades federales en las entidades federativas y municipios, a fin de proporcionar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de las corporaciones, de sus familias y dependencias,
y dependientes instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El contenido del precepto constitucional se ve realizado en la legislación estatal, en los ordinales 9, fracción 15ª y 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, conforme a los cuales existe una obligación de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes prestaciones de seguridad social, precisando que tal obligación se entenderá materializada de manera completa y efectiva únicamente a través de su incorporación a un régimen de seguridad social, ya sea del orden federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o bien en el orden local, como es el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Independientemente de que se hubiere celebrado o no el convenio respectivo para tal efecto, pues tal circunstancia no exime a las administraciones municipales de su obligación consistente en otorgar seguridad social a los trabajadores. Ahora bien, las cuotas obrero-patronales constituyen la suma de aportaciones que deben hacerse en el ámbito de salud y seguridad social para los trabajadores con el propósito de asegurar al trabajador los beneficios de salud, retiro y vivienda, ello conforme a lo dispuesto por los numerales 2, 11, 15, fracciones 1 y 3 de la Ley del Seguro Social y 6, fracciones 3, 4, 7 y 9, o artículo 8, fracción 1, 64, 66, 70 y 75 de la Ley de Seguridad Social para el Estado de Guanajuato. La autoridad, como lo mencionó la sala en la sentencia recurrida, reconoció en la contestación de demanda que no existía celebración de convenio alguno con las instituciones de seguridad social, por lo que resultó procedente que se condenara a la misma al pago de las cuotas correspondientes desde el día 1 de marzo de 2002, fecha en que el justiciable ingresó a la prestación de sus servicios y hasta que se dé cabal cumplimiento de la sentencia. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 246, diagonal 20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día para el abordaje del punto 13º del mismo, le pido al señor secretario de Cuenta con los asuntos generales. Presidente, procedo en esos términos y como primer asunto general pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se reforman la denominación e integración del capítulo cuarto del título segundo, dividiéndolo en 5 secciones, así como los artículos 23, 24, 25, 26, 59, fracción cuarta, 72, fracciones 14ª, 15ª, 73, fracción sexta y 75, fracciones 3 y 5. Se adicionan un quinto párrafo al artículo 8, así como los artículos 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexes, 26 septies, 26 octies, un tercer párrafo al artículo 46, 71, tercer y cuarto párrafo, 72, fracciones 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª y 21, 75, fracciones 6, sexta, séptima y octava, así como un capítulo octavo al título segundo, compuesto por los artículos 75 bis, 75 ter y 75 quater, y se deroga la fracción cuarta del artículo 29, la sección quinta del capítulo sexto del título segundo, compuesta por los artículos 38, y la fracción decimosegunda del diverso 50, todos ellos del reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, se da cuenta del oficio suscrito por la... Perdón, aquí hago una pausa. Asimismo, todos ellos del reglamento interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como el acuerdo mediante el cual se emitan los lineamientos para la tramitación del juicio en la vía sumaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, documentos que les fueron remitidos para su estudio y análisis con anterioridad
ello de conformidad con lo expuesto por los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 2, 18, fracción primera, 19 y 25, fracciones 12ª y 13ª, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y 15, fracción séptima, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, se da cuenta del oficio suscrito por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo, mediante el cual se informa sobre la aprobación del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Esto así para efecto de solicitar, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 15, fracción séptima del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia, que este órgano colegiado solicite su publicación en el periódico oficial de Gobierno del Estado. En ese sentido, se somete a su consideración los acuerdos por los que, por una parte, se reforma, adiciona y derogan diversos artículos del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y por otra se aprueban los lineamientos para la tramitación del juicio en la vía sumaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, se pone a su consideración el oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo para efecto de solicitar la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del Reglamento a Ley de Contrataciones Públicas para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En tal sentido, si están de acuerdo con lo mismo, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. La propuesta, señores magistrados, ha sido aprobada por unanimidad. Prosiga, señor secretario. Gracias, magistrado. Informando que fue promovida una expectativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1305 del 2019, suscritas por el autorizado de la parte actora. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada en el sentido de solicitar que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? Bueno. No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta de ello a este pleno. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 44 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:08. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día.